Bueno, y Carlos, ¿es la primera vez que vienes a un sitio de estos? Uy, ¿estás bien? Sí, Sí. perdón, Ah, vale, vale, perdón, que te había ido un poco. perdón. Sí, es la primera vez. Ah, sí, bueno, yo he venido una vez más, pero vine como acompañante de alguien, entonces. Pero sí que es verdad que esta es la primera vez que vengo a una cita formal. Entonces, Vale. entonces la verdad es que estoy un poco nervioso, no sé muy bien qué hacer y Sí, tal. te entiendo, yo también estoy nervioso. ¿Verdad? Es que es como... Pues, Carlos, perdón, Juan, dime, ¿cuál ha sido tu primera impresión de Carlos? Así en general, ¿qué dirías sobre tus sentimientos, tu impresión general? Bueno, pues a ver, a mí Carlos, la primera impresión que me ha dado es que es un chico bastante tímido, bastante distraído y por lo general un poquito, digamos, nota media. Y lo que pienso de eso es que me encanta. Pues, Carlos, dime, ¿cuál ha sido tu impresión general de Juan, así, Bueno, globalmente? bueno, yo he visto a Juan, muy buena persona, a mí me ha caído muy bien. Eh, Lo siento, sí, lo siento. Ay, es que con bueno, esto... no te inquietes. ¿Quieres añadir algo a lo que has dicho sobre tu impresión general? Es una impresión favorable. Eh, Bueno, y también me ha gustado lo de ser DJ. Eso ¿Te ha a mí me gustado gusta. el qué, perdón? Lo que me dijo sobre que él se dedica a DJ, bueno, o no. Me dijo algo de una discoteca, pero no sé si me dijo si era DJ o algo así. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, y bueno, cuéntame de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Carlos? ¿Estás bien? Ay, perdón, Ah. perdón. Sí, estoy bien, sí. Bueno, dime, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues mira, yo me dedico a agricultor. ¿La agricultura? Sí, ¡Hala, qué guay! ¡Qué guay! ¿Y sí, llevas mucho tiempo trabajando ahí? O sea... sí, ya llevo ya un tiempo trabajando Ah, y me encanta. sí, sí, la verdad es que está bien, rollo el campo y tal, o sea, está, Sí, está guay, está guay. Pues sí, sí. Pues, Te o ha sea, encantado, me ha dices. encantado, o sea, me parece súper mono. Ah, muy Súper mono. bien. Entonces hay cosas de él que te han gustado. ¿Qué es lo Sí, que más te ha gustado? me ha gustado sobre todo la inocencia que tiene. Sobre todo, yo soy mucho de mirar, sobre todo a los ojos y verle lo que dicen, ¿no? De los ojos son el espejo del alma y yo lo que he visto en sus ojos me ha encantado. O sea, me parece un chico monísimo, súper inocente, súper tímido y vamos. Muy bien. será. Y bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Si alguien te preguntara qué es lo que más te gusta de Juan, ¿qué contestarías? ¿Alguna cualidad, algún aspecto de su personalidad que te ha impresionado muy favorablemente? Veo que eres muy reflexivo, te lo estás Uy, pensando bien ay, antes de contestar. mm, lo siento. Bueno, Sí, un rasgo de su personalidad que te ha impresionado favorablemente, bueno, algo que te gusta especialmente de él. su personalidad yo le he visto que es un chico muy amable y, y que entiende, y que entiende lo de que yo esté distraído, eso lo entiende perfectamente.
Y eso me gusta. Que eres un poco distraído. No, que él entiende que yo soy muy distraído y eso me gusta. Pues yo me dedico a... Yo sobre todo trabajo en relaciones públicas de una discoteca aquí al lado. ¿Estás bien? Ay, perdón, lo siento. Nada, no te preocupes. Me habías dicho que te dedicabas... A relaciones públicas. Trabajo en una discoteca de por aquí cerca del barrio, entonces soy un poco el que se dirige, o sea, el que lleva pues eso, el tema de las relaciones. Ah, vale, vale. Entonces, sí. ¿Y cuántos años tenías? Que no te lo he preguntado, perdona. Pues tengo 24. ¿24? Anda. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo 27. ¿27? Sí. Vaya, pues es mayor que yo. Sí, bueno, un poquito más. Yo es que también pienso que el tema de la edad, pues no es problema. A ver, siempre y cuando uno no sea menor, o sea, no sé, yo pienso eso. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y hay algo que no te haya gustado, algo que haya suscitado alguna duda en ti? Pues en principio, a ver, sí que es verdad que al principio me ha chocado un poco el tema de sus despistes, pero al principio me ha chocado, pero luego cuando he visto cómo me lo ha dicho, que no, es que soy muy despistado, tal, digo, es que lo que al principio podría parecer algo malo, a mí es que me ha parecido es que lo dice tan sinceramente que digo, es que tampoco me molestaría. O sea, me ha chocado al principio, pero luego he dicho, que me lo como. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, un juicio global muy positivo. Muy positivo, muy positivo. Ah, perfecto. Y seguramente él me apoyará a lo de quitarme lo de distraerme. Ah, pues muy bien, eso es muy prometedor, creo yo. Sí. ¿Y hay algo que no te haya gustado, algún aspecto así, que sea más dudoso o cuestionable? Ah, no, yo no he visto nada negativo sobre él. De momento. Pues creo que sois potencialmente una pareja muy prometedora. Estupendo. Pues lo dejamos allí por el momento. Yo pienso eso. Y eso, pues bueno, la verdad es que estoy un poco nervioso. Tú si ves que hablo demasiado me dices y corto, ¿eh? Ah, vale. Es que la primera vez porque yo he tenido muchas relaciones y tal, pero ninguna ha llegado a buen puerto, digamos. Pero bueno, estoy un poco aquí para sentar cabeza. Te veo como que estás mirando algo. No sé si tenemos un bicho que se nos ha colado o algo. Ay. Perdón, es que últimamente me pasa esto de que tengo como la costumbre de distraerme. Ah, Y claro. sí. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, tranquilo. Tranquilo. Pues no sé, ¿te apetece que no sé, vayamos a algún sitio más tranquilo a tomar algo? Y si quieres te invito esta noche a la discoteca y te vienes y estamos un rato allí. Lo que a ti te apetezca. No, a mí me parece bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ¿te apetece que salgamos de aquí a tomar algo? Sí. Vale, venga, pues vamos.